La Cenicienta Imperfecta, parte 2. Al momento, Zoran le escribió a Jion para que la ayudara. Al ir, Zoran mencionó que el joven Maengwa quiere tomar el té en el jardín, pero no sabía qué hacer. Por ello, Jion rápidamente empezó a ayudarla. Pero al ver a Zoran decorando con duraznos, le dijo que no lo haga. Maengwa es alérgico a los duraznos. Ante esto, Zoran notó que Jion es cercano al joven amo, y aunque Jion quiso sincerarse, no pudo. Al poco tiempo llegó a ver a Maengwa y este bobo le dijo a Jion si le gusta lo que mandó a preparar. El té y los postres en realidad eran para ella y Jion mejor lo ignoró. Lo dejó ahí para que tome el té solito, pero como Maengwa quería hablar con ella, Zoran fue despachada y Jion tuvo que sentarse. Así Maengwa le dijo que hay modificaciones en el contrato y es que ninguno de los dos deben juntarse, hablar o tener contacto con otras personas del sexo opuesto y le aclaraba, esto incluye a su hermano, pues Maengwa le contaba que sabe que a ella le gusta su hermano. Jion quiso negarlo, pero era tan obvio. Ella siempre le prepara regalos, cuida con esmero sus cosas y hasta pegó una foto de ellos dos juntos en su diario, pero le aclaraba, no le importa si le interesa a su hermano, pero en esta casa donde hay ojos por todos lados, debían tener cuidado. Y así agregó que si no cumple con la cláusula, debe pagar una multa de 10 millones de wones a la otra parte, o se descontará de la suma del monto acordado. Obviamente ella podía saludarlo, pero nada más. A menos que ella quiera complicarle la vida a todos por su amor no correspondido. Pues a diferencia de Maengwa, que ni existe para el mundo, todo lo que ocurre con Taehae impacta al mercado financiero. Además de que ya se había decidido con quién se va a casar. Tras eso le dio una galleta, pero Jion estaba furiosa. Le lanzaba las galletas por la cabeza pues le aclaraba. Ella aún no ha firmado nada. Maengwa sonriente le preguntaba, ¿acaso quieres anularlo? Y sin eso, pues adiós 3.000 millones de wones. Así que obviamente Jion no iba a anularlo. Así salió con ese contrato muy enojada y lo llamaba maldito idiota. Y Zoran la vio así. Por otra parte, la bruja de la chamana hablaba con In-Yoon, quien le comentaba que la niña aún no firma el contrato. La chamana le contaba que esa niña nació con mucha suerte, así que no va a caer tan fácilmente. E In-Yoon pensaba en por qué su hijo tuvo que nacer con espíritus malignos. En eso vio a Jion, y así empezó su ansiedad por arrancarle esa maldita buena suerte y dársela a su hijo. Por otro lado, Taehae estaba sentadito a gusto cuando llegó su gemela. Taehae mencionaba que ella también debería casarse. Hay buenos pretendientes, pero para su hermano, al menos ella debería casarse con quien ama, como Jion y Maengwa. Pero Taehae, que no está ciega como él, le contaba que Jion no está enamorada de Maengwa y le aclaraba, ¿de verdad es incapaz de ver lo que sienten los demás? ¿O solamente lo hace a propósito? Sin embargo, como le hizo caer las gafas, este no veía nada y Taehae ya lo abandonó. A los minutos Jion aparecía por ahí y al verlo buscando sus gafas, lo pensó un poco por la cláusula, pero no pudo negarse a ayudarlo. Se acercó, pero justo al momento de sujetar las gafas, él sujetó su mano. Taehae la agarró con fuerza y le preguntaba ¿quién eres? Así le quitó las gafas y al verla, sonreía llamándola Jion. Al mismo tiempo Maengwa estaba irritado. Sus guardias al verlo así querían ayudarlo a reconciliarse. Le sugerían que le proponga matrimonio formalmente a Jion, pero para Maengwa pues ya lo había hecho y no, eso no sirve. Trataron de explicarle que casarse es algo que ocurre una vez en la vida, que tiene que ser bonito y que seguramente la señorita Jion espera algo así. Empezaron a darle ideas de propuestas de matrimonio y la opción 1 era cantar y tocar la guitarra, algo que sonaba ridículo, y eso es lo que había hecho uno de los guardias, pero el otro le dio una idea que de seguro le gustará, y tras convencerlo, Maengwa les pedía organizarlo todo para hoy. Por otro lado, Jion estaba muy nerviosa. Tan solo hablar a Taehae le costaría mucho dinero, pero Taehae concluía en que ella no desea hablar con él y no es así. Los guardias muy lindos de Maengwa estaban ya preparando la propuesta. Pensaban que últimamente lo ven muy feliz al joven maestro, pues antes él solo quería escapar de casa. Incluso solía decir que prefería morir antes que vivir de esa manera, pero ahora sonríe mucho. Así uno de ellos le dijo a su compañero que debería casarse, porque el matrimonio lo cura todo. Pero para ellos era mejor estar encerrado con alguien que estar encerrado solo.
Por otra parte, Taehae le preguntaba si está nerviosa por su boda. Obviamente Jeon sabía que todos en esa casa saben que su matrimonio es un simple contrato, pero Taehae le preguntaba si acaso no le gusta Maengwa. Jeon no podía decirle la verdad, menos que es él quien le gusta. Y más bien Jeon confesó que todo está bien, pues en 3 años se hará muy rica. Y eso le recordaba a esa Jeon de la infancia. En eso aparecía Soran, quien tras preguntarle si ya terminó le pedía que vaya rápido y la ayude a limpiar, que ella no puede hacerlo sola. En eso la supervisora Choi, muy enojada, le preguntaba si acaso no sabe con quién está hablando. Para Soran esto era raro, pues solo está hablando con Jeon, pero la supervisora Choi le pedía que por favor regrese a la casa de huéspedes. Así tras eso regañó mucho a Soran. Y un poco más tarde, Jeon fue a hablar con Soran. Soran estaba enojada porque Jeon no le contó nada de que se iba a casar con el joven maestro. Así ella le contó que su novio le terminó por darle un regalo de segunda mano, mientras que Jeon se va a convertir en toda una cenicienta. Jeon vio en esto una aura media pesada, pero Soran feliz decía que ahora la va a llamar señorita, o bueno, mejor señora. Tras eso, se enojó y mencionó que sí, es un poco ridículo llamarla así. ¿Quién te crees? Caes mal, mija, caes mal. En eso, un plato se cayó. Jeon quiso ayudarla, pero Soran, muy enojada, le dijo: yo me encargo, señorita. Y hasta ahí llegó su amistad. Por otro lado, Maengwa ya estaba preparando todo para su hermosa propuesta. Mientras tanto, todos hablaban mal de Jeon y se volvió en una rechazada social. Sin embargo, pronto los guardias de Maengwa la encontraron y rápidamente la llevaron al lugar que ellos mismos prepararon. Jeon tenía un mal presentimiento, pues incluso la vendaron. Tras quitarle la venda, se sorprendió al ver a Maengwa con un hermoso ramo de flores. Y sí que era precioso. Jeon estaba tan confundida. No entendía qué hace, pero Maengwa muy tranquilo mencionaba que esto es lo más básico para el mundo. Sus guardias ya esperaban el beso romántico, pero Maengwa muy fríamente le entregaba el ramo, aunque al ver que tenía dinero, pues sí era atractivo, pero no para Jeon, quien furiosa le preguntaba quién le pidió que hiciera algo así para ella. Le lanzaba el lazo en la cara y le preguntaba si de verdad cree que ella está tan loca por el dinero, y pues aunque no lo diga así, porque incluso se llevó el ramo de flores. Así todos se quedaron sorprendidos y Maengwa furioso. Ya luego de esto, Jeon llegó a su antigua habitación, la cual habían convertido en un cuarto de almacenamiento. Estando a solas, pensaba que de seguro su papá y su mamá nunca estarían de acuerdo en que ella haya firmado un contrato así, ya que desde muy pequeña siempre su madre le había prohibido llamar por su nombre a los hijos de sus patrones, porque no eran cercanos a ella, y tampoco era su casa. Su madre siempre le había dicho que nunca debe encariñarse con nadie, porque algún día ellos se marcharán. Aunque su madre no cumplió esa promesa, y eso entristecía a Jeon. Al poco rato, Maengwa llegaba a la habitación y al verla llorar se sentó un momento a platicar con ella para preguntarle qué ocurría. Jeon le reclamaba por haberle hecho pasar esa vergüenza, pero el niño malcriado le decía que solo tiene que aguantar 3 años y ya luego puede casarse con su hermano Taehae si quiere. Pero Jeon le dejaba en claro que el verdadero problema no es Taehae sino él, que no para de hacer tonterías sin darle la oportunidad de explicarle la situación. Le decía que por su culpa todas las personas con las que creció ahora la evitan y se sienten incómodas con ella. Maengwa le contestaba que si no le gusta, que no lo haga. Pero obviamente Jeon no podía renunciar al dinero. Además que tenía muchos sueños como ir a la universidad, aunque para Maengwa ella siempre había sido mala con el estudio. Jeon le preguntaba qué piensa hacer él cuando sea libre, pero él no lo sabía. Nunca había imaginado una vida libre. Maengwa antes de marcharse le dijo que al menos ella tiene la libertad de poder elegir si es que desea algo o no. Jeon con estas palabras pensaba que si antes le hubiese dicho que podía cambiar su vida de huérfana por una familia multimillonaria, no lo hubiese dudado. Pero ahora que veía a Maengwa se daba cuenta de que él no tuvo una vida normal. Siempre estuvo aprisionado, porque cada vez que salía o tenía un accidente o se lastimaba con mucha frecuencia. Es por eso que él nunca había experimentado ninguna emoción interesante. Amor, tristeza, odio, envidia, nada.
Por eso Jeon siempre había sentido un poco de pena por él, porque a pesar de que tenía dinero no tenía una vida normal y siempre estaba solo sin ningún amigo. Por eso es que ella siempre lo visitaba y crecieron prácticamente juntos. Ella fue la única compañía que tenía él. Así también recordaba cómo Maengwa soñaba con conocer el mar. Sin embargo, entendía algo. Maengwa Hyun nació con mala suerte y no sabe cuándo va a morir. En eso, un jarrón se tambaleaba, estuvo a punto de caerle encima, pero Jeon rápidamente aceptaba. Le decía que se van a casar, y de golpe aquel jarrón que iba a caerle encima cayó justamente al lado de ellos, pues Maengwa se movió tras su respuesta. Maengwa, aunque estaba sorprendido, se daba cuenta de que si ese jarrón le caía en la cabeza, hubiese muerto. Pero al parecer era cierto, ella es su cura para la mala suerte. Pero para Jeon, este muchacho no tenía problemas, sino más bien tenía una personalidad muy complicada. Ya a la mañana siguiente, el papá de Maengwa, Jung-ho Hyun, presidente de la empresa, había regresado y todos pensaban que de seguro era por la boda de su hijo. Sus dos hijos mayores le dieron la bienvenida a casa y Jung-ho abrazaba a su pequeño hijo consentido. Le decía que le había traído muchos regalos. Jeon también lo saludaba con una reverencia y al poco rato, todas las sirvientas se encargaban de llevar todas las cajas llenas de juguetes, como si Maengwa aún fuera un niño. Sin embargo, las sirvientas veían esto como algo escalofriante, porque él lo trata como si aún fuera un bebé, aunque en realidad a él sí le gustan mucho los autos. Un poco después, Jeon le preguntaba a In-yeon, la madre de Maengwa, que si ellos dos llegan a casarse de verdad, ¿el destino de él cambiaría? Esta señora no le respondió. Más bien le recordaba que ella es una huérfana, y que algunos habían dicho que querían mandarla a un orfanato, pero ella intercedió por Jeon. Y ahora, como sabía que su hijo no volverá a sufrir, ni tampoco se lastimará, le decía que puede estar tranquila y vivir cómodamente. Jeon siempre había estado agradecida con esta familia, porque la habían dejado vivir e incluso pagaron su educación, pero esta señora en realidad veía a esta niña como su amuleto de buena suerte, mientras que la ingenua de Jeon pensaba que todo estará bien después de su matrimonio. Por otro lado, Jung-ho, quien recibió la visita del médico, le daba excelentes noticias de que su salud está perfectamente bien. Al poco rato aparecía In-yeon. Él le comentaba que le daba pena a Jeon. Esto obviamente molestaba a su esposa, porque él estaba siendo hipócrita al tener lástima por la hija de otra persona, ya que si de alguien era la culpa de lo que estaba ocurriendo era de él. Y molesta le decía que si no quiere verla morir a ella también, no se interponga en su camino. Por otro lado, Jeon sintió como que se encontraba con su madre, como si estuviera en un sueño. Su madre le advertía que no se deje atrapar y que se quede escondida, que tiene que huir muy lejos. Pero así, el día de la boda llegó. Jeon lucía hermosa. Le dio las gracias a la señora Choi por todo lo que había hecho por ella, pues era una chica independiente y poder ganar su propio dinero fue algo que ella se lo enseñó. Por otro lado, Jae-hye, al leer que lo habían publicado en el periódico, pensaba que su madre había sido muy cursi, aunque a esto Maengwa no le importaba. Su hermana lo regañaba, porque él siempre causa problemas. Le advertía que esta vez debe comportarse, y no debe hacer nada indebido, como traer un nieto a la familia. Maengwa, que es un chico inocente, no sabía ni siquiera de dónde vienen los niños, pero su hermana se molestaba por ser tan ingenuo. Pero él tan descaradamente le decía que si aceptó casarse con Jeon es porque nunca la había visto como mujer, así que no podía tener sentimientos por ella. Al poco rato, Maengwa vio a Jeon vestida de novia, pero pensaba que, así como siempre habían sido amigos, lo seguirán siendo. En el matrimonio se encontraba la chamana, quien había sido la encargada de armar tremenda celebración de bodas, con el único objetivo de ver cómo muchas de las personas que estaban cercanas a Jeon ahora le tenían rencor. Y eso incluía a Soran, la cual no desaprovechaba una oportunidad para hacerle quedar mal a Jeon. Incluso un compañero de la escuela de Maengwa le tenía resentimiento, y eso era lo que a esta chamana le gustaba, porque así todo ese rencor y ese resentimiento que sentían hacía que Jeon sea una presa fácil para esos espíritus malignos. De pronto Jeon, tras comer un bocadillo, empezó a sentirse rara, como que su cuerpo le picaba, y así a los pocos instantes colapsó. Empezó a sentir como si no estuviera respirando. Maengwa rápidamente se acercó a ella preguntándole qué le ocurre, y al ver los síntomas enseguida pidió que le traigan EpiPen. Es una inyección para tratar el shock alérgico. Jae-hye rápidamente pidió una ambulancia y Jeon seguía sin poder respirar.
Minutos después, Jion se levantaba gritando que la habían envenenado, pero se daba cuenta de que estaba en el hospital. Ma-engo le preguntaba si acaso ella no sabía que es alérgica. El doctor aparecía para informarles que al parecer Jion le tiene alergia a los duraznos, algo muy raro. Así que ya no debía volverlos a comer bajo ninguna circunstancia. Jion estaba confundida porque nunca había tenido ese tipo de problemas. Incluso ni siquiera había tenido alguna enfermedad. Siempre estaba en perfectas condiciones de salud. Pero a su vez había la incógnita de cómo fue que el durazno llegó a la comida. Pues Ma-engo es alérgico. Así que la única explicación es que fue un intento de asesinato. Por otro lado, Tae-hee y Jae-hee observaban las cámaras de seguridad. Se preguntaban quién intentó matar a Ma-engo, ya que todos eran empleados de confianza, personas que ellos conocían. Pero Tae-hee le decía a su hermana que no habían atentado contra su hermano, sino contra Jion. Mientras tanto, Ma-engo y Jion se dirigían a su disque luna de miel. Ambos se encontraban muy nerviosos. Jion estaba muy intranquila porque era la primera vez que viajaban en avión y tenía miedo. Ma-engo tomaba su mano y ella le decía que no tiene por qué preocuparse, está bien. Pero pronto se dio cuenta que quien no estaba muy bien era él. Jion recordaba que para él también es su primera vez. Poco después llegaron al aeropuerto y gente que había visto la foto de él en las redes deseaban verlo en persona. De pronto aparecía mucha gente y todos empezaron a hacer un bullicio. Lo rodearon para sacarle fotos y hacerle preguntas. Sus escoltas trataron de alejar a la multitud diciéndoles que no se acerquen. Jion, que sabía que tenía que calmar la situación, de la nada les dijo que él no es ningún idol y les gritaba que él simplemente es su esposo. Luego de esta situación tan bochornosa, los escoltas le agradecieron a Jion por la ayuda y ahora sí, se dirigían al hotel. Poco después, Ma-engo observaba el mar, algo que nunca había visto en su vida. Jion sabía que tomaron como excusa la luna de miel para poder experimentar algo nuevo, pero uno de los escoltas llegaba para arruinarles el momento, ya que no les estaba permitido salir de la propiedad del hotel, porque tenían órdenes exclusivas de no dejarlos salir. Jion, tras regresar a la habitación, se sentía frustrada, porque no había servido de nada lo que habían planeado, ya que solo iban a cambiar de celda. De pronto, Ma-engo se acercó a Jion de forma cariñosa, y ella sabía que solo la trata así cuando quiere algo, y obviamente este loco le pedía que se escaparan. Este par de traviesos ya habían planeado todo. Ma-engo le dio una lista a sus escoltas para que vayan a comprar comida, que según a él y a su esposa le gustan. Les decía que, como estaba deprimida por estar solo encerrada, quería complacerla en algo. Y como los guardaespaldas eran de corazón noble, pues aceptaron. El señor Kim, que es el principal, no quería dejarlos solos, pero Ma-engo le dijo que confiaba más en él que en su otra escolta. Así que al final terminó engañándolos. Al poco rato, los escoltas venían de regreso con mucha comida, ya que Ma-engo había pedido para todo el personal también. Pero de pronto recibieron una llamada que los dejó paralizados. Los dos tortolitos habían escapado. Tras revisar su equipaje, se dieron cuenta de que se habían ido sin teléfono ni nada. El señor Kim sabía que ahora sí están en serios problemas. Y mientras sus escoltas estaban asustados, Jion y Ma-engo estaban caminando por la playa. A Jion no le gustó mucho la idea de escaparse porque sabía que si la madre de él se entera, le iba a quitar todo su dinerito por haberse robado a su pequeña guagua. Pues esa mujer no quiere que nada malo le pase a su bebé consentido. Pero así Jion le pedía la mano para que no se vaya a perder. Llegaron hasta un puesto donde vendían pinchos de fruta. ¡Brochetas! Algo que obviamente él nunca había probado. Pero cuando iban a pagar se dieron cuenta de que ninguno de los dos traía dinero. Mientras que ellos estaban en aprietos, sus escoltas los buscaban por todos lados, imaginando que incluso el joven amo ya podría estar ahogado. Estaban asustados porque recordaban que un día hubo un accidente con Ma-engo cuando fue secuestrado, lo que causó un gran impacto público. El señor Kim sabía que no podía permitir que algo así vuelva a ocurrir, y por eso puso muchos guardaespaldas para que lo cuidaran. Mientras tanto, Jion y Ma-engo estaban en serios problemas, porque ya se habían comido los pinchos y no tenían dinero para pagar. El vendedor quería llamar a la policía porque pensaba que eran unos bandidos. Ma-engo quería llamar a alguien para que los ayude, pero ni siquiera se sabían los números, ni del señor Kim ni de ningún otro. Así que, dado a esto, este niño consentido tuvo que ayudar a vender los pinchos para así poder pagar lo que se habían comido. Pero para su salvación, al poco rato aparecía Kim junto a sus otros escoltas.
escoltas, quienes estaban felices de verlos sanos y a salvo. El descarado de Maengwa, simplemente sonriendo, les decía que paguen la cuenta. Tras regresar a la habitación, Jeon le decía al señor Kim que la idea no fue de ella sino de Maengwa, y que si le va a contar a la señora que le diga que fue obligada por su esposo. Pero Kim no iba a mencionar nada de lo que había ocurrido, con la condición de que ellos nunca más vuelvan a hacer algo así. Tras dejarlos en su habitación se marcharon. Jeon y Maengwa estaban petrificados, pues en la cama había un lindo adorno de cisnes en forma de corazón y una tarjeta que decía Feliz Luna de Miel, algo que los puso muy incómodos. Y mientras Jeon arreglaba todo eso, Maengwa descaradamente se quitaba la camisa. Jeon estaba molesta, no entendía cómo se atreve a hacer eso enfrente de ella. Maengwa le aclaraba que solo va a ducharse. ¿Y siempre se quita la ropa antes de ir? Pero no entendía por qué hacía tanto escándalo, si cuando trabajaba para él siempre entraba a su cuarto sin pedirle permiso. Incluso lo veía en paños menores. Además, el matrimonio es un simple contrato, deberían actuar como siempre lo hacían. Jeon, para no tener que ver a este hombre sin camisa, quería ir a ducharse primero, pero a este loco se le ocurrió que quizás pueden bañarse juntos al mismo tiempo. Jeon estaba alarmada, pero pronto se enteró que esa suite contaba con 2 baños privados. Por otro lado, Jae-hye estaba averiguando cómo es que habían aparecido duraznos en la comida. Choi le mencionaba que al parecer estuvieron entre los regalos que habían llegado. De pronto aparecía la señora Kang, quien de rodillas le pedía a Jae-hye que la disculpe, porque todo era su culpa. Jae-hye le pedía que se levante, y en su mente no entendía por qué su mamá estaba tan callada ante la situación. Pero en realidad su madre tenía otros planes para Jeon, y ya comprobó que esto está surtiendo efecto. Al poco rato la madre de Maengwa llamó a Jeon al hotel para según saber cómo está ella. Jeon se sentía feliz de que la madre de su esposo se preocupe tanto por ella, pero en realidad esta señora quería cerciorarse de que ella había llevado su medicina, la cual debía tomarla todos los días sin olvido. Jeon sentía que por fin alguien se preocupaba por ella. Y así al poco rato Jeon y Maengwa, mientras cenaban, brindaban por los 3 años de convivencia que tendrán juntos. Maengwa le preguntaba que si cuando puso la condición de irse de luna de miel lo había hecho por él, y Jeon le dijo que sí, porque quería que él tenga nuevas experiencias y incluso poder volar lejos. Estas palabras hicieron recordar a Maengwa cuando eran pequeños, y un bicho se había metido en la casa. Pero antes de que él continúe recordando, le entró una llamada a Jeon, y se trataba de Tae-hye. Maengwa se sentía molesto, pero a su vez recordaba que desde muy pequeños siempre jugaban juntos. Pero siempre, Jeon tenía preferencia por Tae-hye, molestándolo mucho, y ahora esta vez nuevamente su hermano mayor estaba interfiriendo. Maengwa de repente le quitó el teléfono a Jeon, diciéndole que está rompiendo el contrato, y a su vez le dijo a su hermano Tae-hye que estaba llamando a la esposa de otro, así como así, y sin esperar que él le conteste le cortaba. Tae-hye se sorprendió mucho al ver cómo su hermano llamó esposa a Jeon, y de pronto se dio cuenta de que uno de los cachorros estaba masticando el zapato que había perdido Jeon, así que se lo quitó, diciéndole que ese zapato ya tenía dueño, aunque es la esposa de otro. Por otro lado, Jeon estaba molesta con este niño malcriado, pues le quitó su teléfono y cortó su llamada. Y como Maengwa no quería devolverle el teléfono, terminó quitándoselo a la fuerza. Le reclamaba el por qué le había dicho a Tae-hye que ella es su esposa, y Maengwa le dijo que ella también hizo lo mismo en el aeropuerto. Así que se deben cumplir las promesas. Y a su vez también le preguntaba ¿por qué se ponía así siempre que se trataba de su hermano mayor? Ella le decía que es porque quiere escuchar su voz. Después de un rato, Maengwa le devolvió el celular, en donde había un mensaje de Tae-hye diciéndoles que no se peleen y más bien se diviertan. Pero ya era tarde, esos dos ya se habían agarrado de las greñas. Aunque Maengwa en parte se sentía feliz, había hecho cosas muy divertidas con ella hoy. Jeon, que no iba a desperdiciar la comida, decidió comer sola, pero de pronto escuchó una pelea de parejas en las cuales estos se arrepentían hasta de haberse casado. Jeon se preguntaba si acaso todas las zonas de luna de miel son así. Se preguntaba si ellos, después de divorciarse, podrán volver a ser amigos. Pero así Jeon, de lo borracha que estaba, cayó en el sofá. Maengwa quiso ayudarla, pero esta chiquilla dijo que lo extraña. Maengwa se molestó porque de seguro estaba hablando de su hermano mayor. Estaba dispuesto a dejarla dormir ahí en el suelo, hasta que escuchó la palabra mamá. Y así fue como a la mañana siguiente despertaron juntos. Jeon gritó como una loca porque al despertarse vio a Maengwa tan cerca de ella.
Un poco después, Jeon y su maridito salían de paseo. Él le pidió al señor Kim que llame a su abogado. Y Jeon, al escuchar esto, pensó que le iba a descontar dinero de su paga. Pero de pronto, veían a la pareja que la noche anterior tuvo un problema y que querían divorciarse. Y hoy habían amanecido más románticos que nunca. E incluso se habían perdonado y se veían felices. Así que a Jeon se le ocurrió la idea de que para no perder dinero debía hacer algo así. De la nada le gritaba: "Mi amor, Maengwa", dejándolo estupefacto. Y pensando en si se refería a él o a quién, Jeon, con una mirada llena de felicidad, le pedía perdón por lo que había ocurrido. Y este muchacho estaba más loco que ayer, sin saber qué hacer y mirando a todos lados a ver si alguien lo observaba. Y en susurros ella le decía que debe prometerle que no le descontará ni un centavo de lo que le había prometido. Maengwa, para que ella se quede quieta y deje de actuar raro, ¿se lo prometió? Por otro lado, la chamana estaba furiosa, porque su plan de eliminar a Jeon con los duraznos había fallado. Así que necesitaba otro método para acabar con ella. Algunas de las personas que llegaron a visitar a esta bruja para que les ayude y les dé amuletos, se sentían frustradas, porque ella no estaba recibiendo visitas de nadie. Su hija adoptiva le decía que tenía que agendar su cita para otro día, porque la chamana no se encuentra bien. Y esa vieja bruja ya estaba queriendo matar a Jeon. ¡Ay, maldita! Mientras tanto, Jeon disfrutaba de su luna de miel haciendo compras, aunque ya con el tiempo regresaron a casa, después de haber pasado 3 días encerrados en un hotel de lujo. Ya las sirvientas en la casa comentaban que Jeon había comprado muchas cosas, y al poco rato ella aparecía. A la primera que vio fue a Soran, a quien le entregaba los regalos para que los repartiera a todo el personal. Y uno era para ella. Soran le decía que ella no puede recibir regalos, además tampoco podría utilizar el maquillaje. Jeon le preguntaba si aún sigue molesta por no haberle contado nada, y Soran le decía que sí, que un poco, porque debió contarle todo lo que estaba ocurriendo, pero que de verdad ella tiene mucha suerte de casarse con un hombre como Maengwa. Un poco después, Maengwa se encontraba en el jardín sosteniendo 2 pasajes de la aerolínea para un viaje de ida y vuelta que se había ganado en un concurso, mientras estaba en la luna de miel. Al poco rato, Soran le preguntaba qué tipo de té le gustaría que le preparen. Mostraba una sonrisa coqueta, como queriendo lograr algo con Maengwa. Al poco rato ya le estaba contando de lo buenas amigas que habían sido ella y Jeon. Maengwa quería saber qué tipo de relación tienen ahora. Soran, toda malintencionada, le dijo que al principio se emocionó mucho pensando que iban a trabajar juntas, que podría ser algo divertido, pero ahora eso es imposible porque ella ahora es la señora. Por otro lado, en la cocina, las sirvientas empezaban a murmurar que Jeon al parecer estaba embarazada y que por eso se había casado con Maengwa. Así al poco rato, Choi se dirigió a ver a Jeon, diciéndole que ya lo sabía todo. Jeon imaginaba que la señora Choi se debió enterar de su matrimonio por contrato. Como estaba tan nerviosa, se tomaba la medicina que le habían preparado, pero sin quererse Jeon se atragantó y la señora Choi rápidamente le golpeaba la espalda para que escupa la medicina, porque eso no le hace bien para su embarazo. Jeon se quedó boquiabierta y le explicaba que no está embarazada. Y le preguntaba quién dijo eso. Y obviamente era la intrigosa de la bendita amiga Soran. Jeon le preguntaba a la señora Choi por qué no podía tomar esa medicina. Y ella le contaba que esta vez no fue ella quien la preparó, por lo que no sabía ni qué hierbas le habían puesto. Al poco rato Jeon se dirigía a ver a Maengwa y todos la miraban y murmuraban a sus espaldas, lo que la molestaba mucho porque obviamente ella no está embarazada. De pronto observó a Maengwa muy divertido hablando con Soran, quien le decía a Maengwa que si Jeon está en las primeras semanas de embarazo debe tener mucho cuidado, pero él ni siquiera se había imaginado tener un hijo con Jeon, aunque en su imaginación veía que de seguro sus hijos serán igual a ella, con un temperamento igual al de él. Por eso sabía que eso no va a funcionar. Así que le dijo a Soran que ese rumor es falso, que más bien se informe antes de hablar. Y que más bien le informe qué es lo que se rumora en la casa principal sobre ellos. De pronto Jeon lo sorprendía. Soran rápidamente se retiraba y Jeon la siguió para explicarle que todo es un malentendido. Le preguntaba por qué ella no le había preguntado directamente a ella sobre ese rumor antes de hablar. Soran tomó esto como si ella la estuviera culpando, pero le dijo que lo había escuchado por ahí. Además de que a todos se les hace raro que ella de pronto haya decidido casarse. Y como esta chica era envidiosa, le decía que aunque ella sea la que manda en la casa, no debe abusar de su poder. Jeon no entendía por qué Soran se comportaba de esta manera, y al poco rato aparecía su adorado esposo. Jeon aprovechó esta oportunidad para pedirle 10 millones de wones, ya que él estaba rompiendo las reglas esta vez.
porque estaba hablando con alguien del sexo opuesto. Pero Jeon estaba tan furiosa porque por culpa de ese contrato ella ni siquiera había podido entregarle el regalo que le había comprado a Taehae. Tomándolo por los cabellos le decía "lo sinvergüenza que es". Y este loco le terminaba diciendo que esperaba que su hijo no se parezca a ella. Jeon por fin había podido sacar toda su frustración y se iba rápidamente a entregarle el obsequio a Taehae, y ahora sí, sin culpas, porque él ya rompió el contrato. Jeon se dirigía a ver a Taehae muy entusiasmada, pero en eso escuchó que él hablaba por teléfono con una mujer, quien le decía a Taehae que está muy tranquila porque había pensado que quien se había casado era él, pero para su sorpresa era Maengwa. Esa chica le decía cuánto lo echa de menos y él la llamaba por su nombre, Yera. Esta conversación a Jeon le cayó como balde de agua fría. Pero bueno, esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!